unos a otros. Amén. Juan 13, 34, 35. Ámense unos a otros como yo los he amado, le dice Jesús. Y después yo me imaginaba a Jesús diciéndoselo a los discípulos, pero mirándolo a Simón el celote y a Leví, a Mateo el publicano, diciéndole a ellos, ¿no? Que también os améis unos a otros, a pesar de que uno era celote y otro era publicano, ¿no? A pesar de cualquier diferencia que haya entre los discípulos, tenemos que amarnos. Y dice, y encima le dice, y en esto van a conocer que son mis discípulos, que se aman a unos a otros. Si no hay amor, no son hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que abras tus escrituras, que abras nuestro entendimiento. Te ponemos, Señor, todo lo que tenemos y somos delante de ti para recibir tu palabra, Señor. Y te ruego que uses mi boca para llegar a los corazones de mis hermanos, de todo aquel que esté escuchando, Señor, estas palabras. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra jamás va a volver vacía y va a cumplir el propósito por el cual fue enviada en los corazones, que haya tierra fértil para recibir esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Los mates de mi nieto. Hoy cantando en la alabanza sin instrumentos, me venía el recuerdo de Joseph cuando está Jesús alrededor de la mesa con sus discípulos cantando los himnos, y ellos no tenían instrumentos, salvo una lira, dos o tres instrumentos que ellos usaban para el templo. En el momento de la comunión, ellos cantaban himnos que eran los salmos de David, los salmos de Asaf. Y me imaginaba la cara así de Dios, ¿no? de placer, al vernos a nosotros cantando así, cantándole nosotros a Jesús las canciones y el regocijo del poder cantar sin instrumento, porque con instrumento es más fácil cantar, con instrumento es más, se esconden todos los demás sonidos, los ruidos, las cosas, pero realmente me venía esa imagen y la pregunta era, ¿cómo te autopercibís? Esa forma tan de moda que está la pregunta, ¿no? Yo me autopercibo de tal o cual forma. ¿Cómo te autopercibís? ¿Te autopercibís como cristiano o sos un verdadero discípulo de Dios? Y hay una gran diferencia entre el ser cristiano y el ser un discípulo. Nosotros el domingo pasado estuvimos escuchando que el Señor nos decía que sobre ¿cómo se le dice? El síndrome del espectador. Es el mirar las cosas desde afuera, pero no ser parte, ¿no? Ser un espectador. Y vimos cómo el Señor nos dice que hay dos puertas que te llevan a dos caminos totalmente distintos y te llevan a dos destinos totalmente distintos, al cielo o al infierno. Y hay dos, no hay un tercero. Así que tengo que estar realmente atento a eso, ¿no? Como decíamos hoy, podemos estar pensando de que esta forma es la que Dios quiere y no es la forma que a mí me gusta y no es la forma que Dios quiere. Me estoy dejando llevar por mi alma y no por el espíritu. Por eso es tan importante que la diferencia es tan finita, ¿no? Hoy, tan finita. Y veíamos de que había estos dos caminos, ¿no? Y vimos la historia del buen samaritano. Entonces, la pregunta era, ¿sos como el samaritano o sos como el religioso, como el fariseo? Pero esto trayéndolo hoy a la realidad, que a vos te digan fariseo, es un insulto que te digan fariseo. Y que te digan, no, este es un buen samaritano, es un elogio. Pero ahora traslademos esto al tiempo que Jesús lo dijo. ¿Se acuerdan cuando cuenta la historia del buen samaritano?
¿Qué significaba el samaritano en esa época? Era un insulto. Era alguien que se había mezclado y que era odiado por los judíos. ¿Y quién era un fariseo? Si yo tenía mi hijo, mi hijo decía, no, yo quiero ser un fariseo. El fariseo era el estudioso, era el representante de Dios, era el que traía la palabra de Dios, era el que explicaba los libros del Antiguo Testamento. Los samaritanos que se decían que eran religiosos, ellos estudiaban los 5 libros de Moisés y nada más. ¿Entendés? Los samaritanos, para ellos decir vos sos un samaritano era un insulto. Hoy decir que sos un buen samaritano es un elogio. En aquel momento decir sos un fariseo era orgulloso, era algo de exaltación. Hoy decir que sos un fariseo es decir que sos un religioso. ¿Te das cuenta cómo se cambian las cosas? Entonces llevemos esto a la palabra cristiano. ¿Sos realmente un cristiano? ¿Y cómo sale la palabra cristiano? Saben, después de 10 años de historia en la nueva iglesia, después de que muere Jesús y nace la nueva iglesia a través del Espíritu Santo, 10 años de iglesia en Antioquía y los llaman cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo, a los que decían los discípulos de Jesús o los del camino, como se los nombraba, se los llama por primera vez cristianos ahí en Antioquía, pero se los dice cristiano en forma despectiva, en forma de burla. Ahí vienen los cristianitos cuando venían. ¿Entienden? Se les dice de forma despectiva, salvo Pedro, que lo dice en primera de Pedro 4, que lo dice que si alguien sufre como cristiano. Primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro 4:16. 3 veces dice la Biblia sobre el cristiano. En Hechos 11, en Hechos 26 y en primera de Pedro 4. Son los únicos 3 pasajes que Dios habla a través de la Biblia como cristianos. Hechos 11, 25, 26 es cuando Bernabé lo lleva a Saulo de Tarso, a Pablo lo lleva a Antioquía. Después dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Luego, en Hechos 26, ya Pablo, un cristiano consagrado, va preso y ante el rey Agripa, él se defiende hablando de quién era Jesús. Entonces Pablo le dice al rey Agripa, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo. Entonces Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Decirle cristiano era como una burla, pero los discípulos, los seguidores lo aceptaron, porque eran realmente, pero realmente ser seguidor de Cristo en ese momento era lo mismo que ser discípulo. Pero si lo traemos hoy a la realidad, es algo totalmente distinto. Entonces, ¿por qué sos cristiano? ¿Por qué te autopercibís cristiano? ¿Porque naciste en una familia cristiana? ¿Porque te bautizaste? ¿Porque venís los domingos a la iglesia? ¿Porque venís a la reunión de hombres o de mujeres o a la reunión de jóvenes? ¿O porque haces servicio? ¿Porque haces algo para los demás? ¿Porque haces un servicio para Dios? ¿Por eso creés que sos cristiano? Y no, está muy lejos el verdaderamente ser cristiano. ¿Por qué? Porque se ha tergiversado el significado de cristiano. Como lo vemos en la Biblia solamente 3 veces. Y no da una definición de cristiano. Pero sí da una definición de discípulos. ¿Saben cuántas veces habla de discípulos? 280 veces. Jesús mismo habla de quiénes son sus discípulos. Por eso él vino, él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el reino de los cielos. Ahora, ámense unos a otros, porque si no hay amor entre ustedes, no son mis discípulos. Entonces, por eso dice que tenemos que amarnos unos a otros como Él nos amó. 280 veces dice de Jesús. Y después Él, en estas veces, da las características reales de quién es un cristiano. Y da 2 características importantes, que son, una es que se amen unos a otros. Y la otra característica es que obedecen los mandamientos de Dios. Son las 2 características de un verdadero discípulo. Que hay amor entre ustedes y que obedecen los mandamientos de Dios. Y busquen Lucas 13. Y acá en Lucas 13 es cuando Jesús
Lucas 13:34. Cuando Jesús habla de quiénes son sus discípulos. Acá es como que Él agarra y baja la vara, en el espíritu lo digo, baja la vara para que puedan realmente pasar todos. Eso mirándolo desde nuestro espíritu. Pero hablando desde el alma, hablando desde la carne, lo que hace es subir la vara. Eso es una expresión común que viene Owen a querer saltar, salto en alto. Entonces viene y salta, y yo para hacerlo más complicado le subo la vara más alto. ¿Cuántos metros saltás? 2 metros, ¿no? De altura. Bueno, ponele 50 centímetros, un poco más. Le pongo a 1 metro, entonces viene y salta. Entonces yo se la pongo más alto, viene y ¡pum! Salta a 1,5 metros. La pongo a 2 metros, viene y pasa corriendo por abajo, porque él no puede pasar eso. Y eso es lo que hace Jesús acá. Va subiendo la vara cada vez más para que nosotros realmente entendamos que hay 2 caminos nada más. Hay 2 destinos nada más. Y eso es lo que hace acá en Lucas 13. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. No, esto estoy hablando en Juan, perdón, lo hice buscar 13. Manténganse ahí en Lucas, manténganse en Lucas. No, todavía no. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Acá lo que hace Jesús es subir la vara. Le dice, ¿por qué? Porque ellos ya conocían el Deuteronomio, el Levítico. En el Antiguo Testamento estaba esto, de que se amen unos a otros. Pero Jesús le sube la vara y le dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Y acá la vara está demasiado alta. Yo ya no puedo pasar si no es a través del Espíritu Santo. No puedo saltar eso. ¿Por qué? Porque Él dice, ustedes tienen que amarse. Vos tenés que perdonar a tu hermano a pesar de, como yo los he perdonado. Vos tenés que estar atento de tu hermana como yo estoy atento. Vos tenés que perdonar, hacer y amar a tu hermana como yo lo hago con vos. Dice, vos tenés que estar atento, tenés que entregarte a tu hermano. No, ¿por qué me voy a entregar? Yo me entrego a mi papá, a mi mamá. No, a tus hermanos también. Porque como Jesús lo hace conmigo, yo lo tengo que hacer con el otro. Si no, no soy discípulo. Sigo manteniéndome en un egoísmo mundano. Y eso es la diferencia del cristiano y del discípulo, ¿no? Realmente amo como ama Jesús, como ama Dios. Estoy realmente atento a todos mis hermanos, incluso al último, al que recién llegó a la iglesia, porque Jesús sí lo está conmigo. Si no, yo sigo siendo el egoísta de siempre y nunca cambié. Y me autopercibo como cristiano, pero no soy discípulo. Y la otra es que obedecen sus mandamientos. Si yo amo a Dios, ¿cómo lo demuestro? Obedeciendo sus mandamientos. Si no, yo no estoy amando a Dios, si no soy un verdadero discípulo. Juan 8:31 dijo, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído. ¿A quién le estaba hablando Jesús? A los judíos que habían creído en Él, no a todos, ¿no? Le hablaba solamente a los creyentes y le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Jesús le habla a los creyentes, no habla a cualquiera. A los que creemos en Él le dice, tenés que permanecer en mí, en mis mandamientos, si no, no vas a ser discípulo. Vas a seguir siendo, vas a seguir siendo un cristiano nominal, un cristiano que te autopercibís como cristiano, pero no sos mi discípulo. Les hablaban los creyentes. ¿Y qué dice Santiago 2:17 al 19? Los demonios también creen, pero ellos se van al infierno. O sea que no basta solo con creer. Dice, así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Acá está lo que está diciendo, es de que vos podés creer lo correcto, pero si no vivís lo correcto, no estás haciendo lo correcto y te vas al infierno en forma correcta. ¿No es la gran diferencia, ¿no? De lo que yo creo, lo que yo me parece? Pero si yo no tengo obras, que es el resultado del Espíritu Santo en mí, amar al otro,
estar atento al otro, perdonar al otro, como Jesús y Dios lo hace conmigo. ¿Se acuerdan como hablábamos la vez pasada que Blanca decía, entendí lo que es la L de Dios? Yo tengo que perdonar como Dios me perdona, y si yo no perdono, Dios no me perdona. Es esa L, ¿no? Yo tengo que perdonar al otro, sea lo que sea. Cuando Jesús lo estaban matando, dijo, perdónalo porque no saben lo que están haciendo. Puedo creer lo correcto y no hacer lo correcto, no vivir lo correcto. Entonces, si yo no obedezco su mandamiento, me termino yendo al infierno en forma correcta. Cuando en Mateo 7, Mateo cuenta lo que le escucha decir a Jesús. Jesús dijo que en el momento donde Él venga va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Y a quiénes se lo dice? A los que estaban en la iglesia como profetas, a los que estaban en la iglesia como ujieres, a los que estaban en la iglesia como pastores. Se lo está diciendo Jesús, sale de la boca de Jesús, no sale de otro, ¿no? Sale de la boca de Jesús. Mateo lo escucha y le dice, cuando habla de los falsos profetas, ¿no? Los que vienen a hablar de Dios, los que hablan o los que hacen, pero no son de Dios. Juan decía, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Y acá Mateo dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Se recogen higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, hermano. Y eso es una palabra muy dura, muy dura. Así que por sus frutos los van a conocer. ¿Se acuerdan cuáles son los frutos, no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, misericordia, amor, perdón. Muchos me dirán en aquel día, Señor, así que por su fruto conoceré. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, no porque yo diga Señor, o sea, lo reconozca a Jesús, haya hecho una oración. Sí, Señor, te reconozco, me entrego, voy a la iglesia, canto en el coro, voy a hacer servicio y milagro. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, dice Jesús, los declararé. Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y saben por qué los dice? Porque ellos estaban haciendo esas cosas porque les gustaba. Ellos estaban haciendo esas cosas para hacerse ver. Ellos estaban haciendo esas cosas porque ellos querían hacerlas. Dios te dice de que esas cosas las hace Él a través tuyo, Él es glorificado, pero no siempre el que las hace con la intención correcta. Como decía recién Marcela, la verdadera intención del corazón. Y cuando hablábamos el otro día con Yara, hay veces que uno nace, Mabel decía, no decía maldición, sino con esa carga de darme cuenta de las cosas que el otro la está haciendo con otra intención. Y eso a veces lastima el corazón, ver que otros lo hacen con otra intención, ¿no? Imagínense el corazón de Dios, que hacen las cosas espirituales con doble intención. Y Dios es el único que conoce esa verdadera intención. Entonces Él, como pesa los corazones, dice el Salmo, Él va a decidir si voy a un lado o al otro lado. Y acá Jesús les dice, en mi nombre hacían todas esas cosas, pero lo hacían con otra intención. Y Él les llama hacedores de maldad. ¿De qué les dice el Señor? Apártense de mí, no los conozco. Seguir a Jesús como Señor y como mi Maestro, por ahí nosotros tenemos el concepto de te sigo en redes sociales. Cuando vos seguís a alguien en redes sociales es porque te gusta, porque lo escuchás, porque gastás tiempo en escuchar a esa persona. A veces te vestís, lo imitás, pero esa persona sigue estando allá y vos estás acá. Y vos haces tus cosas, pero es solamente en las redes sociales. Y esa es la gran distracción de hoy. Cuando Jesús te dice, dejá todo y seguime, es cambiar de dirección, es arrepentirme, dejar de hacer lo que yo quería, lo que yo me gustaba, para seguirlo a Él. Y tal vez, por lo general, seguirlo a Él implica dejar cosas que te gustan, ¿no? Implica dejar cosas que a mí me parecen correctas, pero no están bien delante de Dios, porque no
me edifican. Hay cosas que yo hago que Dios no me mandó a hacer y que me están haciendo perder el tiempo para hacer las cosas que realmente tendría que hacer. Así que, vuelvo a decir lo mismo, es tan finito hoy todo, donde está la división de las tinieblas y la luz, porque el enemigo se ha encargado de cubrir las mentes, los ojos, pero también de que esa división sea bien difusa, ¿no? A Jesús el diablo lo tentó con cosas que no son malas, ¿no? En el desierto. Si tenés hambre, vos podés convertir esas piedras en pan. Pero, ¿qué le dijo él? No, escrito está. Verdaderamente lo que el Dios tenía para él en las Escrituras, ¿no? Así que, ¿qué te dice el Señor? Seguime. Pero ¿qué dice? Deja todo. Esos son los verdaderos discípulos que aman a Dios, que siguen su mandamiento, lo que dejan todo. Y después, ahí sí, Lucas 14 era, Lucas 14, 25 es lo que yo les pedía, 14 no 13. Cuando Jesús le sube la vara a los discípulos, le dice, ámense unos a otros para ser mis discípulos. ¿Y quiénes son mis discípulos? Estos, los de Lucas 13. Son los que viven según Mateo 5, 6 y 7, ¿no? Mateo estaba con Jesús cuando lo escuchó decir eso. Así que estos son los verdaderos discípulos, no los cristianos nominales, como se les llama, ¿no? Sino los verdaderos discípulos. Dice en Lucas, ¿por qué? Porque Jesús va un poquito más allá y le dice en el 25, grandes multitudes iban con él. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo pasado, no? Jesús tenía muchos admiradores y detractores, pero tenía muchos seguidores, pero pocos discípulos que realmente hacían la voluntad de él. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, algunos dicen, a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! El Señor le estaba diciendo a sus discípulos, si no dejas tus relaciones y me seguís a mí, no puedes ser mi discípulo. Señor, yo estuve pensando en los últimos tiempos de irme a Comodoro, ¿no? De alquilar, vender acá, estar al lado de mis hijos. Yo estuve pensando ahora que está Yara acá conmigo, de irme para Córdoba un tiempo a molestarla ya, porque me encanta estar con mis hijos. Pero el Señor me trajo acá, hoy me lo dijo a la mañana cuando estaba bañando, el Señor me trajo acá para algo. Y no es que me trajo para un tiempito y después me manda a otro, no, el Señor me trajo acá, a este lugar. Mabel ahora falleció, se fue, está con él, volvió a casa, pero yo sigo estando acá en el lugar donde Él me trajo. Ay, Señor, a mí me gustaría irme a vivir con mis hijos a Comodoro, a estar con Él. Incluso mi hijo me dice, te doy la casa y yo te venís acá, la casa que era de mi papá. ¡Wow! ¡Cuántas tentaciones para irme para allá! Pero el Señor me trajo acá. Me trajo acá por vos, para que yo esté hoy acá hablando al corazón de María Asunción. El Señor nos trajo acá para que estemos con Blanca, con Marcela, acá, cada uno con una situación distinta, cada uno sufriendo momentos, penurias, situaciones graves, muy graves, pocas, muchas, pero para acá, para que hoy estuviéramos acá hablando de Él. Y tal vez haya una palabra, una frase que va a cambiar tu corazón y puede cambiar tu destino eterno, ¿no? O alguien que esté mirando este video por internet y el Señor le hable y cambie su destino eterno. Así que yo entendí de que hoy Dios me trajo acá y yo me tengo que quedar acá. Todas las tentaciones y todas las puertas que se pueden abrir, y guarda, digo puertas, porque yo entendía que eran puertas que se me abrían para ir a Comodoro, y el Señor me dijo, no son puertas que abro yo, son puertas que abren enemigos, porque las puertas que abre también son tentaciones, y el Señor las permite para ver hasta dónde persevera tu amor a Dios o a la palabra que te dio. Así que deja todo y sígueme. Así que debo todo dejar por amor a Dios. ¿Qué es lo más importante para vos? Mis hijos son importantes, mis nietos amados son importantes, pero ¿amo más a Dios que a todo esto? Dice San Agustín, si realmente, esto me mató, lo escuché al pastor Ferace que decía esta frase de San Agustín. San Agustín dijo, si realmente amás a Dios
como que tenés que amarlo a Dios con el mismo amor de Dios, más que a lo que amás en esta vida. Si amás a Dios más de lo que amás a todas las cosas en esta vida, vas a amar realmente mejor y más a las cosas de esta vida. Si amás a Dios más que lo que amás a las cosas de esta vida, vas a amar más y mejor las cosas de esta vida. Porque si amás realmente a Dios, vas a ser un mejor padre, una mejor madre, vas a ser una mejor esposa. Si amás realmente a Dios y seguís su mandamiento, vas a ser un mejor amigo. Si amás a Dios, vas a ser un mejor hijo. Si realmente amás a Dios como tenés que amar, vas a ser mejor persona. Entonces vas a poder amar al otro, vas a poder ser fiel, vas a poder ser recto y justo, vas a poder ser un padre que tus hijos necesitan. Guarda, me lo está diciendo a mí el Señor, ¿no? Porque yo equivoqué muchas cosas. Y hoy veo a mis hijos sufriendo vicisitudes o cosas porque yo no fui más recto o fui demasiado recto a veces, ¿no? Y no es por culpa que lo digo, sino porque me arrepiento y le pido a Dios que me dé las estrategias para cambiar eso, ¿no? Pero acá lo que dijo es que si realmente amás a Dios como tiene que ser, vas a ser mejor persona. Entonces ahí te das cuenta que el Señor te dice, deja a tus hijos, deja a tus padres, pero no tenemos que darle honra, no son ellos, no. Lo que está diciendo Dios es que ames a Dios más y mejor que a todo lo demás. Y todo lo demás va a ser añadidura. Cuando hablamos de esto, ¿no? Del entender de qué es ser cristiano, qué era ser cristiano en la época de Antioquía y qué es ser cristiano hoy. ¿Saben? Cuando fue creciendo la iglesia, viene el emperador Constantino, un emperador romano, Constantino, que a partir de ahí se convierte en cristiano el imperio romano. ¿Se acuerdan en la época de Jesús? ¿No? Lo que era el imperio romano. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino era romano, tenía una batalla grande que era muy difícil ganarla. Y tiene una visión, él estaba orando a su dios el sol, y tiene una visión de una cruz. Esto yo lo dije creo que hace un par de años. Tiene una visión de una cruz y una voz que le dice, con esto vas a poder vencer. Con esto, con la cruz. Entonces él va a la guerra y tiene una victoria pero aplastante. Y entiende que Dios lo estaba llamando. Y ellos conocían al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos cuando Roma atacaba a un pueblo, a una ciudad, a una etnia y lo hacía suyo de su propiedad como esclavos, también adoptaban sus dioses. Por eso tenían tantos dioses en Roma. Entonces tenían un dios que era el Jesús también. Entonces ellos conocían y él dice que se convierte. Entonces empieza a autopercibir como cristiano y empieza a aparecer el cristianismo en Roma. Y él dicta el decreto de Milán. El decreto de Milán, allá por el 313 después de Cristo, se libera a los cristianos. Se los deja de perseguir y se les permite tener libertad de culto a los cristianos. Y entonces él dice, a cristianizar el imperio romano. Entonces empieza a tener la cruz en el escudo, empieza a tener la cruz en las espadas. Y después dicen claro, a la cruz, si yo la agarro de abajo, es una cruz. Si yo la agarro de arriba, es una espada, pero sigue siendo la cruz invertida. Así que en el nombre de Dios hicieron barbaridades en las cruzadas y mataron y hacían un montón de cosas, pero eran cristianos. ¿Y qué hizo después el que siguió, que se llamaba Teodosio, en el 380 después de Cristo? Él agarra y manda ese edicto que todo el imperio romano tenía que ser cristiano. Todo. Y mandó a bautizar a todos, a los soldados, todos eran cristianos. Incluso para ser gobernante, para estar en autoridad, tenía que ser bautizado y gobernado. Todos. Entonces, a partir de Teodosio, el imperio romano era cristiano. Y era romano igual a cristiano. Entonces, ahí aparece el cristiano nominal. El cristiano que se bautizaba porque tenía que ir a trabajar. El cristiano que se bautizaba porque era obligación. Y ahí todos eran cristianos. Y la religión católica, bueno, todos son cristianos, pero van solamente algún domingo o festejan la Pascua con un huevito de Pascua, o van a Navidad a la iglesia por el 25 de diciembre. El cristiano que se autopercibe como cristiano, pero no es discípulo. Y es como yo tenía en la vitrina todos los perfumes de Mabel antes,
que eran, porque se lo regalaron los hijos, tiene una forma de zapato, color rojo, era hermoso. Otro que tenía la forma de un robot, otro que tenía una formita hermosa, como una cosa así, como una fruta, hermoso. Incluso algunos los olías y tenía el olor que era significativo, el olor de Mabel. Y yo los tiré porque eran frascos vacíos. Y esos son los cristianos. El cristiano que se autodenomina cristiano son como los perfumes de frascos vacíos. Son lindos, son bonitos por afuera, dan la imagen, pero son frascos vacíos. No está el espíritu. Hay solamente liturgia, hay rito, hay reuniones, hay demostración, hay servicio, pero no hay olor. No hay esencia del Espíritu Santo en ellos. Lo mismo pasó cuando Jesús vino, el templo estaba vacío. Ellos después de Babilonia reconstruyen el templo y siguieron adorando esos 400 años de silencio de la Biblia, ¿no? Ellos seguían adorando, haciendo todo igual y Dios no estaba. Así que nace el cristiano nominacional ahí, ¿no? ¿Saben? El pastor Feraz decía, Mahatma Gandhi, allá en la India, él cuando estaba estudiando, él lee los evangelios y le alucinaron. Dice, esta es la forma que tenemos de destruir las castas sociales, de luchar contra, ¿cómo se le llama? Contra el perjuicio racial que había. Saben que los británicos venían a esclavizar a los hindúes, a los indios, con la cruz. Cuando vinieron los españoles acá, vinieron con la cruz a estas tierras, ¿no? En el nombre de Dios hacían barbaridades. Pero más allá de eso, lo que él decía, Gandhi, de que esta es la forma, porque no encuentro nada malo en Jesús. Al revés, es todo hermoso y perfecto y no hubo nadie que hiciera más por la humanidad que Jesús, dijo Gandhi. Y cuando fue un domingo a la iglesia, lo echaron porque era negro. Le dijeron, no, mejor anda a la iglesia de los negros. Y dijo, no, los cristianos también tienen clases sociales. Y hasta el día de hoy, ¿no? Lo vemos en las iglesias. Las media iglesias, las iglesias chiquitas, las iglesias que no haces así o no tenés dinero, la iglesia que esto o aquello. Vemos esa separación hoy, ¿no? Pero le pasó a Gandhi y dijo, no, me voy a quedar con el hinduismo, de ahí voy a poder luchar contra las... Y dijo, yo no encuentro nada malo, es el hombre que hizo más por la humanidad. Pero él dice y agrega... dice, el problema está en ustedes los cristianos, pues no viven de conformidad con lo que enseñan. Eran frascos vacíos que no tenían a Cristo. Sí eran cristianos, pero no tenían a Cristo. Y cuando seguimos en Lucas, en el 27 va un poquito más allá. Dijo primero, si no dejas tus relaciones, no me podés seguir. Y ahora dice, y al que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la cruz para nosotros? Si a Jesús lo hubieran matado en una silla eléctrica, ¿te colgarías una silla eléctrica acá? Si a Jesús viniera hoy y va a Estados Unidos y lo matan en la horca, ¿te colgarías una horca como muchos se cuelgan en una cruz? No, está bárbaro. ¿Me entendés? A veces le damos mucho al símbolo sin saber lo que es el símbolo. Ahora, hagamos como cuando hablamos de los cristianos. Volvamos a la época de Jesús. ¿Qué era la cruz para un judío? ¿Qué era la cruz? Era un símbolo de muerte. Era un símbolo de humillación pública. El patíbulo, que era la madera transversal, a Jesús se la hicieron cargar porque tenía que ver todo el mundo que Jesús reconocía que la autoridad la tenía Roma. Que Jesús iba caminando humillado a la muerte, siendo acusado, siendo un vil pecador, siendo un maldito. O sea, esa era la forma que tenía Roma, ¿no? Esa es la forma que tiene este mundo, es decir, pero también es la forma de Dios. ¿Saben por qué? Porque esa cruz de aquel momento significa lo mismo a la cruz para hoy. Es lo mismo. No te humillás, no morís al yo, no puedes ser el discípulo de Jesús. Y él sigue y le dice... En el 33. Pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y ahí subió la vara hasta lo último. Si no dejas tus relaciones por mí,
si no dejas tu yo, tu ego, por mí. Y ahora le dice, si no dejas toda tu plata, todo lo que tenés, no puedes ser mi discípulo. O sea que por eso era tan importante entender lo que es ser cristiano y lo que es ser un verdadero discípulo. Porque cuando hablamos de diezmo, no, en la iglesia ahora no se pide diezmo. Porque tenés un problema con la plata, por eso lo pensás así. Si dice, no, las ofrendas el domingo, yo no, por la plata no, después el pastor se gasta la plata. Tenés un problema con el dinero y seguís en esta categoría de cristiano nominal, ¿no? De ser un frasco vacío, porque tenés problemas con la plata, porque tenés un ídolo delante de Dios. Cuando yo no tengo el problema de ese ídolo delante de mí, a mí no me incomoda dar. Y guarda, y yo no estoy hablando del diezmo que el 10% de mi sueldo, de mis ingresos. Eso era una forma que hablaba en el Antiguo Testamento. Y si yo lo sumo, es mucho más que el 10%. Porque los impuestos que ellos tenían, el impuesto de Roma, el impuesto del templo, impuesto, el diezmo, la menta, las primicias, todo lo que ellos hacían es mucho más. O sea, vos tenés que quedarte solamente con el 10% y entregar a Dios el 90%. Y si todo te lo dio Dios, todo lo que tenés, la vida que tenés te lo dio Dios. Cuando vos no querés darles porque tenés un problema de idolatría. Entonces, cuando yo venzo ese problema de idolatría, yo dar un 1%, porque mi corazón está bien, ese es el diezmo, pero no es porque sea el 10%, a veces es un 0,1%, pero lo que está en tu corazón, que Dios te está liberando de eso, es lo que yo le doy a Dios. Yo le puedo estar, como decía el pastor Anacondia, yo le doy el 90% de lo que cobro, porque con el 10% vivo bien. Entonces yo doy el 90% para la obra. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. Cuando el joven rico vino y se presentó y le dijo, yo hice todo, Señor, lo que tú mandas. Y Jesús sabía de que su ídolo era la platita. Entonces le dice, bueno, vendé todo lo que tenés y seguime. No, se volvió triste. ¿Por qué? Porque tenía un ídolo delante de Dios. Por eso el Señor dice, si no dejas tus relaciones, si no dejas tu ego y si no dejas tus posesiones, no me podés seguir. ¿Y qué es eso? Hay una canción, ¿no? Salud, dinero y amor. Cuando hoy hablábamos con quién me parece que hablábamos de eso, ¿no? Que nosotros cuando llegamos, cuando nosotros llegamos al Señor es porque yo llegué porque había perdido mi familia, había perdido mi trabajo, había perdido todo lo que tenía y había vuelto a las drogas, al alcohol y al todo. Entonces vine, por esa necesidad vine al Señor, bárbaro, fantástico. Pero yo, cuando vine al Señor, Jorge me dijo, pero no esperes que el Señor te devuelva a tu esposa, pues yo estaba separado. No, vos tenés que venir a buscar, arreglar tu vida con Dios. Tal vez Dios te devuelva a tu esposa. Tal vez. Pero eso es cosa de entre Dios y ella. Entonces, cuando yo entiendo de que cuando yo vengo al Señor es por Él, ¿no? Pues yo vengo por mí, porque está todo mal. Pero yo cuando estoy en el reino entiendo que es por Él. Todo es por Él. No tengo que preocuparme por el resto. Entonces el Señor te dice, deja tu familia y búscame a mí. Cuando yo te amo, Dios, como realmente te tengo que amar, voy a ser un mejor papá, voy a ser un mejor... Y no voy a estar desesperado por mis hijos, porque Dios va a ocupar ese lugar. Y yo voy a poder amar a mis hijos de otra forma, porque Dios hizo en mí ese milagro de realmente estar lleno de Él. Y voy a poder ser útil para amar a otros. Porque puedo estar siguiendo a Dios por las razones equivocadas. Yo tengo que seguir a Dios por Él, por amor a Él y porque Él está en mí. Y su amor está en mí y yo amo al otro. Pero yo no puedo estar siguiendo a Dios porque a veces escuchamos que vení a buscar tu milagro. Bárbaro, vení a buscar tu milagro. Pero cuando estás adentro, no sigas buscando milagro, que cuando no conseguís el milagro te vas de la iglesia. Cuando no conseguís dinero, te pones mal. Cuando no conseguís que vos seas aplaudido, reconocido o mimado, no, a mí nadie me viene a visitar. Pero eso me dijo, hablando con un hermano, me decía, vos no me venía a visitar. Digo, vos estamos en la misma distancia. Ayer hablando con él. Dice, me preguntaba cómo estaba del hueserío, cómo anda el problema de hueso. Oh, estoy mal de la... ¿Y eso te impide venir a visitarme?
Pero el tema es, estamos a la misma distancia, está bien. Él puede ser un hermano nuevo que necesita. Yo tengo la obligación de ir a visitarlo, pero él tiene la obligación de venir. Que no sea ese hecho de que porque no me vienen a visitar, yo me aleje del Señor. Porque yo puedo estar, como decíamos, las razones equivocadas buscándolo a Dios. Salud, dinero y amor. Si yo lo busco a Dios por esa razón, estoy equivocado. Soy cristiano nominal. Si yo lo busco a Dios porque amo a Dios y quiero más de Él, Él me va a dar todo lo que yo necesito, que se llaman añadiduras. Imagínense cuando en Puerta, Camino y Meta, que lo hemos visto, nosotros somos como un círculo, ¿no? Y dentro de ese círculo, el incrédulo es el que está yo sentado en el trono de su corazón y el resto de las cosas, los amigos, la carrera, la familia, los proyectos de vida, el dinero, el trabajo, la diversión, todo gira alrededor de mí, todas mis cosas. Cuando Cristo entra a mi vida, ya Cristo entra en mi vida, entonces yo sigo en el trono de mi corazón y todas las cosas, amigo, carrera, familia, diversión, dinero, trabajo, proyecto de vida y Jesús, están todos a mi servicio. Entonces yo voy y le pido a Jesús algo. Si no me lo da, le hago piquete y me voy de la iglesia. O me enojo y no voy a la iglesia. O dejo de orar. O dejo de ofrendar y demás porque me enojé. Entonces vuelve a aparecer un ídolo delante de Dios y de mí. Eso es un religioso. Eso es un cristiano nominal. Que va a la iglesia, que puede estar cantando, ofrendando, haciendo, pero lo hace por razones equivocadas. Pero en cambio, cuando cambia Jesús y yo de lugar, de posición, cuando Jesús está en el centro de mi vida y soy obediente a sus mandamientos, todo lo demás cambia. ¿Por qué? Porque Dios no está en mi servicio, sino yo al servicio de Dios. Y cuando Dios está en mi corazón, no hay lugar para otra cosa. Entonces, todas las situaciones las voy a ver distintas. Todas las situaciones las voy a enfrentar distintas. Mis proyectos de vida van a ser en función del propósito de Dios, no de mis proyectos, no lo que a mí me gusta hacer, no lo que... ¿Por qué? Porque la carne siempre va a tender a buscar cosas que le gustan. Por eso las cosas espirituales cuestan. Leer la Biblia, orar. ¿Se acuerdan cómo decía Moana? Todos los ar, ¿no? El dar, el amar, el perdonar, el ofrendar, el estudiar. Todas esas cosas cuestan porque son espirituales. A la carne no le gustan. Entonces, ¿qué decía Pablo? Estoy juntamente crucificado, como decíamos con Marcelo mañana. Todos los días tengo que crucificar mi carne. Por eso dice el Señor, el que persevera hasta el final, solamente ese será salvo. Entonces, somos... la pregunta, ¿me autopercibo como cristiano nominal, o realmente soy un discípulo de Cristo? Padre, bendito sea tu nombre, Señor, te alabo, te bendigo, te doy toda la gloria y te ruego, Señor, que reveles esta verdad a nuestro corazón. Te damos la autoridad, Señor, para que tomes cada área, cada parte de nuestro ser, Señor, cada uno de los que está escuchando esta palabra, sé que has hablado a su corazón. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús y los reclamo para tu gloria. Señor, sabemos que esto va a cumplir el propósito por cual fue enviado en los corazones que encuentre tierra fértil. Y aquí estamos, Señor, corazones dispuestos a obedecerte. A pesar de nosotros mismos, a pesar de todo, queremos, deseamos obedecerte, Señor, y demostrar que somos verdaderos discípulos de Jesús para la gloria de tu nombre, Dios, en esta tierra, para la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.